Capítulo 25. Y seré hallado agudo en el juicio y admirable delante de los poderosos, y los príncipes se admirarán de mí en sus semblantes. Salmo 7, versículo 11. En Frontino yo recibí la carta del señor Crespo, en que me urgía por el viaje a Bogotá, pues temía mucho por el asunto de las anotaciones de las constituciones, y tan luego como yo tuve la respuesta, salí a Bogotá con la hermana María de la Santísima Trinidad, además presintiendo que mi situación iba a ser difícil en Bogotá, pues las cosas de tales anotaciones, aunque el señor prefecto decía que eran cosas accidentales, resolvieron que fueran conmigo la señorita Ana Raquel Izaza, amiga y protectora nuestra desde los tiempos en que era simple proyecto loco la congregación. De nuevo, proyecto loco la congregación. Así que dicha señorita podía sernos muy útil, porque tenía muchos amigos en Bogotá y por ser de mucho tino para todo. 2 días después de llegadas a Bogotá me presenté al señor Nuncio y le expuse, sin nombrar absolutamente nada de las anotaciones, las necesidades de la congregación y la principalísima del decreto laudatorio, así que me interrogó mucho acerca de las dificultades con los carmelitas, de las cuales yo le hablé, porque parecía que no me creía, pero sí me entendía, y al terminar me dijo que le llevara por escrito los puntos en los cuales la congregación se diferenciaba de las otras. Eso me pareció, el señor Vicentini, en el hecho de que me pareció muy amable. Así que al día siguiente yo fui a visitar al señor primado, pero ya había salido, y la señorita Teresa Uribe, con quien nos tocó viajar, nos llevó a su casa, y llena de celo por el bien de la congregación, se propuso conseguirle amigos en Bogotá. Para esto me hizo visitar a varios personajes, y yo no diré que esto me hizo una mala impresión, como de hecho me hubiera hecho en otros tiempos, cuando tanto me fatigaba el mundo, porque ya hacía muchos años que me era indiferente todo. Pero si era cosa de vernos en plena sociedad opulenta a las pobres mujeres de la selva, cuando ya se nos habían olvidado o evaporado siquiera los aires sociales, pues nos reíamos la hermana y esta servidora, cuando de noche nos encerrábamos en nuestro cuartito y recordábamos todas las cosas nuevas y raras que habíamos visto en aquella ciudad. Me presenté, pues, y también presenté en la nunciatura todo lo que me había pedido el señor Nuncio, es decir, los puntos en que la congregación se diferenciaba de las otras, y lo recibió con una frialdad e indiferencia glaciales. Y sin embargo, ni en esta visita me habló de las tales anotaciones. Hablamos más de la congregación, y aunque le notaba la más profunda desconfianza, me oía sin largar prenda. Al terminar la visita, me citó para el día siguiente sin decirme siquiera para qué. Me presenté oportunamente y lo primero que hizo fue decirme que si el señor Crespo no me había mandado unas observaciones que tenían hechas a la congregación. Así que yo le contesté que el señor prefecto me las había anunciado y que no se las había mandado al señor Crespo. «Ah, sí que se las mandó», me replicó, con un poco de enojo, y repetía: «Sí que las mandó, sí las mandó». «Ah, bueno, si así fue, pues hágame entonces el favor de excusarme, excelentísimo señor, pero hace mucho que el señor Crespo se las está reclamando, porque yo le hice saber que le iban a llegar, y él no recibe respuesta ninguna. El señor prefecto solo me ha respondido a mí, cuando yo le he reclamado, que esas no son cosas sustanciales, y que no me inquiete, y que son cosas que deben componerse para evitar dificultades para el porvenir, pero que no son sustanciales». Y aún así, diciéndole yo todo esto, no me quería creer y volví a repetir: «El señor prefecto me ha dicho que las mandaría y él no miente». «Ah, pues a pesar de todo, excelentísimo señor, no las ha mandado. Por eso he venido desde Antioquía, porque el señor Crespo está inquieto, porque no le llegan las tales anotaciones». Y a esto sí pareció creerme, pero con algún disgusto, y se levantó, y volvió con un papel en la mano diciéndome: «Vea si serán accesorias o sustanciales», y leyó: «Anotaciones a las constituciones. 1. La congregación tiene una ceremonia en la cual el sacerdote queda comprometido a decirle a la misionera que va a salir en una nueva fundación. Id
y enseñar a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por consiguiente, las misioneras se atribuyen lo que solo al sacerdote le corresponde. 2. La congregación tiene superiores que, erigiéndose en regla viva, enseñan que solo ellas, y no el sacerdote, tienen la luz de Dios para dirigir a las almas. 3. Que las misioneras gustan de vivir sin sacramentos y creen que así pueden ser santas, y porque viven sin ellos, se creen mejores que las demás. 4. El gobierno de la Madre Laura es absoluto, no tiene consejo ni consulta a nadie. 5. La Madre Laura publica unas cartas por vanidad, en las cuales echa el hecho de que las publicó con sus propias hazañas y las de sus hijas, y con todo y nombres y apellidos. 6. Las misioneras hacen unas excursiones muy peligrosas moral y materialmente. 7. La abnegación y el heroísmo de las misioneras no tienen más móvil que la vanidad y el superar a los misioneros para ganar nombre. Así que terminó diciéndome, como ve, los cargos son terribles y no puede negarlos, porque el señor Arteaga no miente. Además, él tiene toda la confianza de la Santa Sede. Y advierta una vez por todas que esa obra caerá, porque se ha levantado sobre la vanidad, y a esas cosas de la vanidad Dios las estrella. Le contesté, dándole la razón a lo último y sin saber por dónde ni cómo comentarle, así que le dije, porque no sabía cómo comenzar: dice muy bien vuestra excelencia que el señor Arteaga tiene la confianza de la Santa Sede, y yo agrego que de mí tiene mucho por qué desconfiar. Soy una triste mujer y una pecadora que no merece la fe y la confianza de nadie. Por consiguiente, la obra debe acabarse, porque los cargos que el señor Arteaga está haciendo son fuertes. Y son tan fuertes que por uno solo de ellos puede verse el pésimo espíritu de la obra, y por consiguiente deben derrocarla. Es necesario, sí, que sepa vuestra excelencia que yo niego esos cargos, menos el penúltimo. Y es verdad que hacemos unas excursiones muy peligrosas, moral y materialmente. ¿Y por qué las ordena usted entonces?, me preguntó. No entraban en mi plan, excelentísimo señor, pero Dios ha mostrado que las quiere, y yo no me he resuelto a no hacerlas, por no contradecir su divina voluntad. Pero si vuestra excelencia, u otro cualquiera en el nombre de la Iglesia las quita, me alivia a mí de un peso enorme, porque no hay vez que las hermanas salgan a una de esas excursiones que yo no me quede con un fardo en el alma. ¿Y usted por qué cree que Dios las quiere? Porque bueno, pues las ha autorizado con prodigios y con milagros, además de frutos extraordinarios en las almas. ¿Y cuáles son esos prodigios? Al decirme él esto, yo le referí algunos. Por lo pronto, no los recordé todos, y aunque él deseaba oírlos todos, hubo de darse por satisfecho con los que le conté. Después de oírme, el señor nuncio, con mucha atención, aunque con alguna incredulidad, me preguntó que si esos hechos tenían testigos, así que le contesté que tenían a los indígenas y a varias hermanas, y a algunos, y a todo Dabeiba, y de muchos fueron testigos los mismos padres carmelitas, pero que solo el padre Elías y quizás el padre Guillermo los confesaban y se sorprendían con ellos, teniéndolos como señales de la intervención y voluntad de Dios en la obra. Pero que los demás, cuando les referían algo o palpaban lo milagroso, se callaban con muy mal semblante. ¿Cuántas veces queda campo a la más leve duda? Pues eso es lo que niegan, aunque yo estoy cierta de que en su interior no pasa lo mismo. Y cuando yo dije esto, él se calló, y solo me dijo: vuelve mañana, y tráeme por escrito todos esos prodigios y cosas por las cuales tú crees que Dios está autorizando las excursiones. Y al día siguiente le llevé ese trabajo, y él en silencio lo guardó. Y eso de su gobierno absoluto, pues me dijo, no puede negarlo, porque eso lo asegura el señor Arteaga y él no miente. Bueno, pues verdaderamente yo no debo desmentir a persona tan honorable, pero volviéndome a la hermana Trinidad que me acompañaba, hice esta pregunta: ¿qué destino tiene vuestra caridad en la congregación? Y ella dijo: soy conciliaria. ¿Y cuáles son las otras conciliarias?, repuso entonces el señor nuncio. Y la hermana a todas las nombró.
¿Y las consulta la madre Laura?, volvió a preguntar el nuncio. Hasta en las cosas más triviales, ella le contestó. Y sin contestar palabra ni hacer ademán de creer, sino más bien al contrario, con un ademán de desprecio, dijo: entonces, ¿por qué no quieren los sacramentos? ¿Que no saben que son el medio ordinario de la salvación y que sin ellos se pierden? Sí, excelentísimo señor, sabemos que sin los sacramentos, no solo nosotros, sino todos nos perdemos. Y con esto abrió los ojos como si estuviera espantado, pero trató de serenarse pronto y me dijo: bueno, pues vuelve mañana. Así salí, casi convencida del desastre de la congregación, pero con una confianza secreta de que el remedio le llegaría por otro camino que no fuera una apología en las condiciones en que yo se la estaba haciendo. Así que la hermana que me acompañaba me decía: no hay remedio, madre, es imposible convencer a este señor porque la obra se va a pique. Y de ahí fui a hablar con el padre rector del colegio de San Bartolomé, que a la sazón era el reverendo padre Larrañaga, sobre lo que yo debía de hacer, y este sacerdote comenzó por felicitarme con estas palabras: la felicito porque eso mismo le pasó a San Ignacio de Loyola, y es una obra que así se combate, pero es una obra que cuando se combate de esta manera, queda más que palpable que es de Dios. Me parece que lo mejor es que vaya a tomar el consejo del señor primado. Aunque está tan ancianito, conserva vivas todas sus facultades intelectuales. Es el mejor consejo que pueda tomar. Ese santo prelado me escuchó con una suma paciencia, y su consejo fue corto, pero sí fue el mejor. Dígale al excelentísimo señor nuncio cuanto tiene que decirle en favor de la obra, aunque vea claro que él no le cree, y déjele el resultado a Dios. Con toda tranquilidad, bendito sea mi Dios, que habla por sus representantes. Así que me presenté al excelentísimo señor nuncio, sin conocer a qué me había citado, porque el asunto de las anotaciones parecía terminado. Y desde el primer momento me dijo: es la primera vez que leo íntegras unas constituciones. Siempre que me veo yo obligado a esto, busco un canonista u otro competente para que las lea y me informe. Pero las que tú has hecho, yo acabo de leerlas de pasta a pasta. Pero una cosa es escribir y otra cosa es cumplir, y quién sabe lo que será la práctica. Así que ponemos el mayor esmero en que esas constituciones queden cumplidas según nuestro leal saber y entender. Pero yo no puedo responder de la perfección con que se cumplan, porque ya sabe vuestra excelencia que somos flacos, pues lo único que por lo pronto yo leo, y que yo de hecho al leerlas les veo corregible a estas constituciones, me dijo, es eso de que salmos penitenciales a la medianoche, porque todas las que han trabajado mucho en el día o estado fatigadas en las excursiones van a tener mucho trabajo que cumplir, pero también van a tener muchísimo trabajo y les va a costar mucho poder cumplir eso. Así que yo le contesté que a estas se les estaban dispensando los salmos, pero con mucha sabiduría él me dijo, ley que se dispensa, mucho se relaja, lo mejor es que lo recen a otra hora. Y verdaderamente me pareció muy razonable la observación del señor nuncio. Volvimos aquel día a lo de las anotaciones y me concretó a que le dijera claramente lo que debía decir acerca de lo anotado por el señor Arteaga, pero que tuviera entendido que el señor Arteaga era un acreedor a toda su confianza y que la Santa Sede lo estimaba mucho. Entonces rotundamente le dije de dónde habían nacido las anotaciones. Le dije que eso le venía al señor prefecto de la influencia de los otros sacerdotes y que con el mayor respeto me atreví a decir que todas, excepto las de las excursiones, eran falsas, pero que no tenía cómo probárselo porque los únicos testigos de nuestra vida eran los indígenas y los sacerdotes. Entonces me dijo, ¿quiénes en Bogotá pueden dar testimonio de esto? ¿Quiénes te conocen? Y ella decía que muchos la conocían, pero él decía que yo soy una persona de mal nombre. A todo esto yo le contesté
que por mí se habían dicho muchas cosas malas. Él todas me las hizo referir, pero no aguardó a que yo acabara y me dijo: ¿puedo preguntarle todo esto al señor Caicedo? Pues el señor Caicedo le informará que yo tengo ideas liberales, y le expliqué el porqué. Entonces, ¿quién la conoce? Pues me conoce el general Pedronel Ospina, quien entonces era el presidente de la República, y también don Román Gómez, que a la sazón estaba en el Congreso, pero que ellos me conocían menos que los sacerdotes carmelitas. Frunció un poco el ceño y repuso: ¿otros no la conocen? Entonces yo le hice la lista de otras muchas personas que me conocían bien, pero que estaban ausentes. Le hablé del padre Elías, que era un carmelita, y de lo que él opinaba de la persecución de los sacerdotes, no obstante que fueran sus hermanos. Pero de esto él no hizo caso alguno. Al llegar a la casa de las terciarias me encontré con Ana Raquel, la compañera, quien me dio la razón del padre Ezequiel Villarroya, de que fuera a verme con él, que me necesitaba con urgencia. Además, Ana Raquel, al oír lo que había pasado en la entrevista con el señor nuncio aquel día, me indicó que debía de pedirle una carta a Pedronel. Pero como al Palacio Presidencial es trabajoso el presentarse a una hora oportuna, convinimos en que íbamos a ir a Chía. Ah, sí, nos vemos con Sor Concepción, religiosa salesiana y hermana del general, de quien nosotros esperamos el favor de introducirnos o de conseguir directamente la carta informativa del señor presidente. En primer lugar, fuimos al reverendo padre Villarroya, y Dios mío, qué sorpresa más agradable yo tuve al encontrarme de frente con un hombre todo de Dios y sin doblez ni diplomacia, y desde luego que le noté un amor de Dios incondicional y una agudeza especial para distinguir y apreciar las almas que andan rectamente, así que yo sentí mucho descanso y cómo alabé a Dios. Tantos días fueron de apertura interior y todos quedaron como ahogados en aquella amplitud del corazón del padre Villarroya. Me dijo que me llamaba porque él había sido comisionado por el excelentísimo señor nuncio para examinar las constituciones y que no quería hacer nada sin hablar antes conmigo, que él había tenido la noticia de la congregación en una correría que con otros sacerdotes, sus hermanos en religión, habían hecho algo llamado así en el Choco, y que habían visitado el Chamí, y que los indígenas de aquella región todavía me recordaban, así que en fin me manifestó mucha simpatía. Sentía todo esto por la congregación y me mostró lo que pensaba. Me informó acerca de las constituciones y quiso todo de acuerdo conmigo sin que el señor nuncio siquiera lo supiera determinar, ni tuviera tampoco que determinar otras correcciones. Pero en resumen solo vino a corregirlo en que las excursiones de las hermanas no tenían que ser guardadas en silencio entre sí, no tenían que guardar silencio entre ellas, sino que se tenían que entretener en buenas y santas conversaciones. Este buen sacerdote me llenó de fortaleza, aún sin indicármelo, y de un modo directo, porque su modo de hablar y de mirar las cosas lo infundía. Así que me dijo que el señor nuncio parecía tenerle cariño a la obra, pero naturalmente los asuntos de los sacerdotes lo tenían un poco confuso. En fin, en este sacerdote encontré lo que entonces necesitaba yo en Bogotá: consejo, fuerza. Por tanto, Dios ha de pagarle. Bueno, pues volví al señor nuncio otra vez, y otras muchas, pero siempre al mismo asunto, sin resolver nada, porque parecía lleno de inquietud y del deseo de que llegáramos a ver clara la verdad, porque no era posible que el señor Arteaga quedara en mal, y parece que sentía pena de condenar la obra. En fin, echó por el camino de tomar todos los informes acerca de mí, y como yo ya había pedido los del general Ospina, tenía entonces ya algún camino hecho. Pues bien, lo que iba a referir y que llamé como consuelo es una visita del padre Elías, porque él estaba en Leiva, pero por la razón de la salud vino a Bogotá y fue a visitarme. Le hablé de mi situación en la nunciatura y me dijo: ¿por qué
no me ofrece a mí, como conocedor de todo y de su interior. Yo le dije que ya estaba en la ciudad y que lo haría, así que se quedó tranquilo. Cuando a los días, si mal no recuerdo, fuimos a corresponderle la visita a él y a los otros sacerdotes carmelitas que nos visitaron, porque aún no conocían los últimos pasos de nuestras dificultades con sus hermanos en Dabeiba, tuve oportunidad de hablar en el confesionario con el padre Elías y ahí me dijo: sepa que mis hermanos no quedarán tranquilos hasta que no estrellen la congregación, pues por más que ven que es obra de Dios, ellos están ciegos. Pero desde que se fundó la prefectura de Urabá, pensé, y aún no he cambiado de ideas, que esa prefectura iba a ser el descrédito de mi orden, y sí que se cumplirá porque darán la nota negra a mis hermanos. ¿Y por qué lo pensó así?, yo le repliqué. Bueno, pues porque ellos no se tranquilizarán hasta que no destruyan y estrellen la congregación suya, y como Dios la ama mucho, antes permitirá que ellos estrellen, y de allí vendrá el descrédito. Yo sé, y lo he dicho 1 y 1000 veces, y recuérdelo, que alguna vez le prometí sufrir hasta persecuciones por sostener que esa obra y su espíritu son de Dios. Sí, lo recuerdo, sacerdote. Le dije, pues, que ya las he sufrido y que aún las sufro, pero no me pregunte cómo ni cuáles. Yo solo sé decirle que Dios sacará la congregación de esta en la que se ha metido el prefecto, y de todas las dificultades en que el demonio le quiere suscitar. Pero en esto, pobres de mis hermanos. Al decir esto, el sacerdote se entristeció. Luego le hablé de cómo había procurado la paz con el señor Arteaga y que había cumplido el consejo del mismo sacerdote de franquearle el alma y someterme a su dirección. Y a esto, el padre Elías me dijo con viveza y con cierto ademán de indignación que eso es lo que el prefecto no cree. Él niega la lealtad de su alma. Esto fue para mí una grande sorpresa porque yo creo haber sido muy verídica y sencilla con él, y además él me estaba tratando a mí como si a mí me creyera. De todos modos, continuó el padre Elías y dijo: Dios la sacará porque los hombres no pueden contra Dios, pero prepárese porque tampoco ellos van a cejar en su idea de derribarla. Además, crea que mientras más perseguida, será más preferida de Dios y tendrá más gloria. Se le dará más gloria tanto a usted como a la congregación. Yo no puedo hacer más que ir a hablar con el señor nuncio y decirle toda la verdad, pero como se trata de mi orden, no debo ir sino en caso de ser llamado, porque entonces va a ser una cosa de obediencia. Pero si quiere, ofrézcame. Otra cosa no haré, porque mis condiciones, como le digo, son pésimas en el asunto, y por muchas cosas que no le diré y que no debe preguntármelas. Pero hoy, como al principio soy de la congregación, y es por ella por la que he sufrido y sufro. Al día siguiente le mandé una tarjetica al señor nuncio diciéndole que si quería que llamara al padre Elías, que podía darle informes muy exactos, pero él me mandó decir que como yo quisiera. Esto, pues, ya no podía ser un argumento para que se presentara el padre Elías, y tuve que desistir de la información de él. Mientras todas estas vueltas ocurrían, la hermana Concepción Ospina, o quizás Elena, la hija del general, me consiguieron la carta informativa de él, y realmente, como la esperaba, me la dio el señor presidente. Mas aquella noche sentí tal vergüenza de mí misma y de Dios, que yo entré como en un potro de tormento. ¿Y cómo puedo yo probar que soy buena?, me decía. Ni cómo puede el señor nuncio creerle a una mujer como yo. Entregar la carta del general Ospina me parecía como mentir terriblemente a Dios. Esos informes son de lo que el general puede hablarme, conocido así por encima, y él qué va a hacer de lo que yo soy verdaderamente, qué va a saber de ello. Así que muy al amanecer, después de aquella agonía, yo formé la resolución de no presentar la carta del general Ospina en la nunciatura e ir a hablarle con la mayor franqueza al señor nuncio, diciéndole que, pues, era verdad que yo no era buena y que yo no le exigía ya que me creyera, y para que se convirtiera, que de verdad yo era mala,
que me hiciera a mí la caridad de oírme una confesión general en el confesionario, y así saldría él de dudas. Oh, qué tonta fui cuando pensé que con informes de quienes solo conocen la certeza exterior de mi persona, podía el señor nuncio quedar en la verdad. Dios mío, alúmbrame siempre, así como aquella noche feliz. Muy de mañana me levanté y le dije a la hermana Trinidad con mucha alegría: yo resolví el problema. Todo está en no engañar al superior. Hoy voy y hago una confesión general con el señor nuncio, y así se convencerá de que soy mala y saldrá de dudas, sabiendo a qué atenerse él, y yo no seguiré en la falsísima posición de convencer a un superior de que soy buena, cosa que no conseguiría en toda una larga vida, porque los superiores tienen luces y no se dejan engañar fácilmente. La hermana pues abrió los ojos como si se estuviera despertando y me dijo: ¿qué es lo que dice, madre? Entonces: eso que has oído, hija, de mi vida. Yo voy a hacer una confesión general con el señor nuncio, y así nosotros no tenemos que seguir buscando testigos de una falsedad, cuál es la del hecho de que yo soy buena. Así como a Dios yo no lo engaño, tampoco engañaré a su representante. El señor nuncio es como el Papa en el asunto, y voy a salir yo como Ananías y Zafira, engañando al Espíritu Santo, al presentar una carta del general Ospina. Eso jamás. Yo seré verídica, y que se acabe la congregación. Además, obra que para defenderse necesite una prueba tal, es mejor que se acabe. Y por más que la hermana me hizo reflexiones, yo nada adelanté mi paz. La calma que mi alma sentía me hacía ver que Dios estaba conmigo, y que porque buscaba ese camino de la verdad, Él me guiaría siempre. Pues de contado yo me presenté a la nunciatura llena de paz, y le dije al excelentísimo Señor que era mejor que no buscáramos más testigos de los que no existían, que ni en 100 años lograría yo probarle que era buena, y que para probarle que yo era mala, bastaba que me atendiera en una confesión general, para que él quedara plenamente convencido en la verdad, y así viera que la congregación no estribaba en mí, ni tenía ninguna virtud mía. Él podía atraer las bendiciones de Dios sobre ella, y yo agregué: por eso es que me dejé de buscar cartas y recomendadores que le dieran solo lo que el mundo ve por fuera, y así sería un engaño. Creo esto, su excelencia. Y él se rió, y no volvió a decirme nada de los cargos, pero tampoco una palabra tranquilizadora. Estuve un mes entero en Bogotá en aquella ocasión, y muy pocos días fueron en los que no me presentara yo a la nunciatura. Algunos días fui 2 veces, o fui por indicación y mandato de su excelencia. Me hizo dejarle copias de las constituciones, relación de algunas conversaciones, relación también de algunas conversiones especiales por medio de la congregación y una punta de las obras prodigiosas que Dios hizo para autorizar nuestra pequeñita obra. Todo lo recibió sin decirme una palabra, sin tranquilizarme, ni tampoco declararse enteramente en contra. Me atendió en el confesionario una vez, y aún en él no me dio ninguna palabra que me indicara que se quedaba tranquilo. Y sí noté que después fue un poco más atento. Debo también confesar que jamás fue desatento, ni siquiera en los días en que me reñía y parecía perdida la causa de la congregación ante él. Siempre era atento y aún amable, y fue la mayor parte de las veces. Mientras mis gestiones en la nunciatura se pasaban, estaba yo pasando en la ciudad una cosa muy especial, porque no sé si estaban agudizados todas las cosas por la amiga Teresa Uribe, o si por la extrañeza por la cual se causó nuestro hábito azul y blanco, pero lo cierto es que se despertó un interés sumo por la obra de las misioneras. Los periódicos algo decían para alimentar aquel entusiasmo, y constantemente se presentaban grupos de personas interesantes a visitarnos y a averiguar todo lo de la obra de la congregación. Todas las horas del día y las primeras de la noche que no ocupaba en asuntos de la nunciatura las pasaba en la sala, y a veces había 3 salones repletos de gentes esperándome.
Puede decirse que pasaba en una sola y continua conferencia sobre misiones. Hasta en las horas de comer yo me veía en dificultades para despachar a la gente y a veces tenía que comer rodeada de personas que, prevaleciéndose de alguna confianza que me tenían o que le tenían a las hermanas terciarias, rodeaban nuestra mesa a tal punto que la cosa llegó a que las hermanas tuvieron incluso que quebrantar algunas de sus costumbres respecto a la portería para así atender a los que llegaban. Y solo Dios sabe la fuerza que me dio para que, teniendo el alma en prensa, porque era una prensa, y por los asuntos de la anunciatura y cuidados de la pobre congregación en manos de los enemigos tan encarnizados, y de cuyas depredaciones yo recibía frecuentemente noticias, pudiera yo hacer alguna buena cara y sonreír siempre a las gentes, a la vez que complacerlas en sus exigencias justas y a veces también impertinentes, y por qué no decirlo. Sin embargo, la asistencia de Dios fue tal que yo pude atender a todo y no dejar comprender a nada la culta sociedad bogotana en cuanto a las angustias por las cuales estaba pasando mi alma, ni tampoco todos los peligros a los que estaba expuesta la celebrada congregación. Todos querían ayudar y se enteraban con una verdadera intención de ser útiles en algo, pero con ninguno me ligaba la confianza necesaria para poder desahogar mi alma. Todos eran tan extraños, y aún los sacerdotes que eran los jesuitas, Larrañaga y David, se mostraban como quien trata con un alma de palo o con un corazón de bronce, porque esos no sienten nada. La hermana que me acompañaba, lejos de servirme en otro motivo de pena, porque la pobre es nerviosa y naturalmente que no experimentada en tales cosas, le parecía que aquello iba a parar en tragedia y que la congregación fracasaría. Yo debía de empeñarme en calmarla y en ver que no se diera a sus aprehensiones, y por fortuna es dócil, así que conseguí fácilmente calmarla. A la vez era esta la vida por de fuera, que recibía recados de mucha instancia de las casas religiosas, comprometiéndome así a visitarlas y darles algunos datos acerca de las misiones, poniéndome por delante el halago de que sus discípulas se formarían mejor la idea de la necesidad de ayudar a las misiones y que aún resultarían vocaciones. Así que con semejante incentivo ya pude entonces colegirme, buen padre, como yo tomaría a pecho todo esto en complacerlas. Así que comencé, como quien dice, una serie de conferencias de casa en casa de religiosas, y verdaderamente quedaba gusto al ver cómo atendían esas niñas y todas sus celosas maestras, porque sin duda que ninguna que Dios habrá hecho germinar esa semillita, y esas niñas de entonces jóvenes de hoy van a ser protectoras de las misiones y van a ser las que sostienen el movimiento misional en aquella ciudad. Y además tengo mucho por qué juzgar que a nuestra pequeña congregación también le ha venido algunas ventajas del entusiasmo y el fervor de aquellas personas, así que sea Dios bendito. Naturalmente de esto surgió que también las personas que no formaban parte en esas colectividades quisieran conocer algo de la obra y la manera en cómo podían ayudar a las misiones. Algunas señoras me propusieron que hiciera algunas conferencias públicas para que todos los que no se habían atrevido a visitarme por la aglomeración de la gente que se me había formado alrededor conocieran la empresa. Hay sacrificios tan grandes que solo ese motivo puede llevar a uno a ellos. Este para mí ha sido sin duda el mayor que he hecho en mi vida, presentarme ante un público selecto, yo, que soy una mujercita campesina y extraña a todo lo del medio, en que se encuentra todo a perorar sin saber, y sobre todo cuando no lo ha hecho ni siquiera siendo niña. Y habiendo pues tenido toda la vida en repugnancia casi invencible a aparecer y relumbrar en ningún sentido, eso es una cosa muy seria. Accedí pues con las señoras a hacerles una habitadita, como así la llamaban ellas, para no asustarme pues con la palabra conferencia, pero puse pues la condición de que solo fueran señoras las que me oyeran. Cumplieron religiosamente ese compromiso y solo hubo señoras dignísimas y cultísimas, y sin embargo, cuando se comenzaba esto, se presentó en el sitio un señor que por encima de todas las cosas y de todas las oposiciones, él quería oír algo de los indígenas.
Era este el señor Diego Mendoza, que era una persona ya relacionada con la obra por alguna correspondencia de doña María Pérez, que es su señora. Esta condición hizo para mí menos penosa su presencia, porque tenía la seguridad de que dicho señor era guiado por un interés verdadero y que sería bondadoso con la pobre que se exhibía por primera vez. Hablada así, hice yo todo esto con licencia del señor Perdomo y también con licencia y conocimiento del señor Nuncio. Cuando el auditorio estaba ya tan bondadosamente preparado, porque no se les ocultaba quién era la que estaba en el martinete, gracias a eso quedaron muy satisfechas con la empresa de que se hiciera una para toda la clase de personas, invitando así especialmente a los periodistas. Cuando yo escuché la propuesta casi me pareció insensata y no hice caso a ninguno porque creí haber agotado ya la capacidad del sacrificio. Ojalá. 2 días después, cuando acababa de recorrer los colegios y atender a las invitaciones de varias personas, recibí un recado de mi señora Elisa Sordó de Ancisar, diciéndome que, de acuerdo con el excelentísimo señor Nuncio, había resuelto la Liga de Damas que yo diera una conferencia pública en el Cinerama y que el Nuncio me lo ordenaba. Me decía de la fecha precisa en que había de hacerla porque tendrían que poner invitaciones en los periódicos y que además había de ser el día en que el señor Nuncio pudiese asistir y que invitarían a mucho clero. Así que Dios mío, me dije, y no acertaba yo a pensar otra cosa, sino que yo debía de hacer alguna broma pesada o de persona muy pesada, por cierto. La hermana, que era mi compañera más angustiada, estaba más angustiada incluso que yo, porque sí que lloraba y sufría. Así que le contesté a la señora de Ancisar que no tenía conocimiento de la determinación del excelentísimo señor y que debía ser aquello alguna equivocación, puesto que no era acuerdo eso de ponerme en público cuando era respetable en semejante cosa. Y con esa respuesta yo me serené un poco, porque yo creí que verdaderamente las señoras de la Liga de la Reflexión reflexionarían también sobre todo lo ridículo de estas cosas y no volverían a inquietarme. Así que la hermana también se sosegó un poco y esperamos. No tardó en llegar un nuevo emisario con un recado de que ya estaban los avisos en los periódicos y que no había remedio. Todavía me quedaba un recurso que a la vez se me volvía un asunto de conciencia y consistía en hacerle conocer al señor Nuncio lo que yo era, es decir, que era una campesina ignorante y que era del todo incapaz de hablar a un público ilustrado y respetable como el de Bogotá. Y para esto yo comisioné a Ana Raquel Izaza y a otras señoras de Antioquía, que con el verdadero conocimiento de la cosa pudiesen asegurarle al señor Nuncio lo peligroso del paso que daban las señoras sin conocerme. Ellas se comprometieron a llevar mi recado al señor Nuncio y a asegurarle que eso era verdadera en el hecho de mi incapacidad, porque yo en eso sí soy verdadera. Así pues, tenía que poner todo mi empeño para que se entendiera, porque sí es real mi incapacidad. Ellas de muy buena voluntad lo hicieron, pero el señor Nuncio, plantado en su punto, mandó textualmente esta razón: yo no la excuso de esa obediencia, porque yo no la pongo a hablar ni tampoco la necesito para dar ejercicios, ni para enseñar filosofía, ni para predicarle a nadie, sino que necesitamos todos que con la sencillez que se tiene y que la caracteriza, nos hable de los pobres hermanos nuestros que viven en las selvas y que nos diga cómo podemos ayudarlos en algo. Ojalá que hable con toda la libertad de sus hijas y de su obra y de todo lo que pueda darnos idea de lo que son las misiones salvajes o entre los salvajes. Con este recado ya sí no tuve duda de que tenía que presentarme al Cinerama y hablar, pero me tranquilicé porque ya vi que el precepto del señor Nuncio no era irónico, como así pude creerlo al principio, y además me llevaba alguna idea de que ante su criterio la congregación no andaba tan mal, puesto que quería hacerla conocer en Bogotá. Si hubiera querido prepararme, yo no habría tenido ni 5 minutos para hacerlo, ni el cansancio cerebral me lo hubiese permitido. Un poco de escrúpulo yo tuve
de no hacer diligencia alguna para prepararme. Pero como Dios provee a todo lo que aquellos que le sirven, entonces está al acecho de todas sus menores necesidades para suplirlas. Yo fui al reverendo padre Ezequiel Villarroya a cualquier consulta, de hecho que no recuerdo, respecto a los asuntos con la nunciatura, y ocasionalmente le dije que no podía prepararme y que tampoco me afanaba en esto, a lo cual el padre me respondió que hacía muy bien y que esperara que el Señor, en quien yo confiaba, me iluminaría en la tribuna misma. Eso era lo que convenía que yo dijera, lo que me fuera iluminado. Hasta que esas majaderías se ven que tienen cuidado, porque Dios incluso tiende a atender a los suyos. Bendito pues sea Dios para siempre. Pues bien, cuando se presentó el vehículo que había de conducirme al Cinerama, estaba con un poco de fiebre que estaba causada por una gripa fuerte que también me hacía tener como un poco de temor por mi voz. La hermana pues quiso, o más bien me suplicó, que me excusara con el pretexto y justo por otra parte, puesto que el clima de Bogotá es muy frío y peligroso para las gripas. Yo hice pues que la hermana se callara, porque como todo se lo había yo encargado a Dios, también en lo de la salud Él me sacaría bien. Así pues, salí en dirección al Cinerama como si fuera a asistir a lo que otro hablara. Hicieron pues que me refrescara un momento antes de subir a la tribuna, y entre tanto la pobre hermana temblaba y lloraba sin dejar por supuesto de rezar para conseguirme las luces del Espíritu Santo. Por fin, unos caballeros vinieron a conducirme a la tribuna y como mi volumen ya no era fácil de manejar, bien me sirvieron para subir aquellas gradas. Una vez llegada a la tribuna, mi serenidad fue más completa, porque yo no había visto sacerdotes en el auditorio y eso me alegraba, pero al mirar todo el edificio desde la altura de la tribuna, topé muy de frente con las miradas de un grupo de sacerdotes que muy picarescamente me miraban y se prestaban a oír lo que dijera en un ademán de ¿quién dice? Y aquí nos la vamos a sacar porque nosotros vamos a oír disparatar a esta mujercita. Dios mío, qué bribonas se veían aquellas miradas, porque no niego que en ellas hubiera simpatía. Eran sacerdotes de mucho celo, pero Dios mío, sí que sabían muy bien quién era la que iba a hablar y me veían desde una altura de ciencia y de virtud que yo no podía medir. En fin, en todos observé una atención simpática y caritativa como la de los abuelos que escuchan a la arenga de su nietecito que pretende remedar, fingiéndose así muy grave en el orador de un 20 de julio. Gracias a Dios que al entrar al Cinerama, una señora me dijo que el excelentísimo señor nuncio había tenido a última hora un inconveniente para ir, pero que había enviado a decir que le conservaran su puesto porque a cualquier momento podía entrar aunque estuviera ya comenzada la conferencia. Sin duda que esa fue la causa de mi mayor tranquilidad. La presencia de él no me hubiera dejado tan serena, seguramente porque además del respeto que yo le tenía, un poco de miedo también le tenía, y después de una mirada me impuso así del grupo de oyentes y de su interés, y yo comencé a hablar. Como nada llevaba preparado, no puedo decir tampoco lo que dije, solo sé que cuando ya me pareció que la cosa iba larga, yo dejé de hablar y durante mi perorata no se movía nadie, solo que de cuando en cuando celebraban algunas expresiones con gestos muy simpáticos y también muy de paso, como para no perder ni una palabra. Al bajar yo me encontré con la multitud de personas que querían felicitarme porque acabé y me parece que a mí ¿qué sería? Pero el hecho es que ellos estaban entusiasmados, porque decían de todo y que todo había estado bueno, y entre los felicitantes estaban algunos sacerdotes, quienes me dijeron que había hablado 70 minutos. Los hice reír hablándoles de la picardía con que me miraban, y fue un viernes en la noche. Salí para ir a disponer mi viaje a Antioquía al día siguiente muy temprano, y muchos rumores yo oía al salir de que se preparaban para pedirme una nueva conferencia para la semana siguiente, pero ya no tuvieron a quién, gracias a mi Dios, y que todo sea para su mayor gloria.
Creo que mi viaje en esta vez, a pesar de tantas dificultades y quizás a causa de ellas mismas, fue fructuoso para la congregación y para la causa de las misiones. Salimos de Bogotá con 3 postulantes que habían recibido la aprobación del señor nuncio y la señorita Pérdomo, que recibió además de él una buena ayuda para su dote. Esto y lo de la conferencia fueron las únicas prendas que llevaban a creer que yo no creía que estaba muy descaminada la congregación. En una de las visitas a la casa de los jesuitas, yo conocí al padre Campo Amor, de quien muchas cosas sabía por el reverendo padre Arteaga. A este padre le había pedido las niñas que tenía en el Golfo. Mucha sorpresa tuve cuando él, con un desagrado grande, me dijo: «Yo no di mi consentimiento para que se fueran estas muchachas. Esa empresa del señor Arteaga no tiene un plan de nada de salir». Así pues, al pedir estas niñas que yo tenía en una casa de agricultura aquí, me dijo que eran para reemplazar a las misioneras de la Madre Laura, porque con ellas tenía algunas diferencias, pero yo no le pregunté cuáles. Solo sé que yo no di ni consentimientos ni nada, y que se fueron sin él. Entonces les he negado la bendición, porque simplemente, cuando me lo pidieron en carta, desobedecieron mi orden. Yo noté pues con esto que estaba él muy disgustado, el sacerdote, pero la gran noticia que me dio fue de que el señor Arteaga les había llevado al Golfo para reemplazar a las misioneras. A mí me había comunicado cuando las llevaba que era solo como sirvientas para ellos y para las hermanas. Después, por supuesto, que comenzó la hora de la suplantación de que yo creo haber hablado, pero siempre negándolo de todo de palabra. Así que le di gracias a mi Dios por haberme hecho conocer esto, que me ponía en posición de decir la verdad respecto de las intenciones del señor prefecto y de su proyectada fundación.